noches. Hablemos sobre revisoría fiscal. Mi grupo está conformado por Victoria Rodríguez, Jessica Racines y Cristian Rivera, quienes les hablaremos un poquito sobre la revisoría fiscal. Empecemos primero por, bueno, ¿qué es revisoría fiscal? ¿Quién es un revisor fiscal? Un revisor fiscal es un contador público profesional. mm, Hace parte de sus facultades que puede desarrollar, ¿no?, en su profesión un contador público, y su función principal es la de realizar fiscalización en una empresa, adicionalmente a lo que ya conocemos que es la firma de los estados financieros. eh, los revisores fiscales pues precisamente tienen que hacer fiscalización en las empresas en las que se encuentran vinculados. Vale la pena aclarar que no pueden estar vinculados, como no pueden tener vínculo laboral debido a que tienen que tener eh, independencia de la empresa en la cual van a hacer un encargo de revisoría fiscal. La fiscalización básicamente es inspeccionar, inquirir, verificar, criticar y traer a juicio las acciones de empresas o de otras personas. Eh, para el revisor fiscal, una de sus actividades principales es hacer vigilancia sobre los procesos en una empresa, no necesariamente solamente verificar los estados financieros, que es lo que todos conocemos, sino también tienen que estar pendientes de la firma de las actas, de las juntas de accionistas. Deben revisar los actos administrativos, deben verificar procesos de control interno, eh, y adicional, digamos que tienen una labor de colaboración con el Estado a través de la fe pública, porque pues como sabemos los contadores son dadores de fe pública a través de su firma, la cual en este caso certifica que la información de una empresa se está llevando conforme a la normatividad vigente del país. También deben rendir cuentas a los accionistas, a la junta de accionistas, a través de informes de asambleas, informes a órganos administrativos, informes a autoridades. Y mm, aquí es importante eh, recordar que quienes contratan a un revisor fiscal son precisamente la junta de accionistas. Por ende, digamos que entre comillas, eh, su jefe, su jefe inmediato, por decirlo de alguna manera, serían la junta de accionistas. Sin embargo, como mencionaba anteriormente, los revisores fiscales deben tener un principio eh, de independencia de la empresa donde están realizando el encargo. Por ende, no puede dejarse llevar por órdenes de gerencia, ni debe ser no puede ser contratado directamente mediante contrato laboral, sino por prestación de servicios, porque debe ser independiente de esa empresa, no debe tener nada que ver con esa empresa, para que nada vaya a anular su juicio, ni a sesgar la información que este otorga. Adicionalmente, debe tener también cobertura total. Es una de las características que debe tener la revisoría fiscal, que es tener cobertura total, es decir, que puede abarcar, entrar a cualquiera de las áreas de la empresa y verificar los procesos, cómo se realizan. Eh, no tiene por qué la empresa no tiene por qué presentarle negativas en este aspecto, sino que donde él quiera revisar está en la completa facultad de hacerlo. eh, y debe tener un tiempo su encargo debe tener un tiempo estipulado a través de su contrato, puesto que no debe tener una permanencia muy larga, porque esto a la larga
puede ocasionar una puede llevar a que ocurra un sesgo de información o puede nublarse el juicio del revisor fiscal al ya volverse muy allegado a la empresa para la que estás realizando el encargo. Las empresas obligadas a tener revisor fiscal, de acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 13 de la Ley 43 de 1990, las empresas obligadas a tener revisor fiscal son todas las empresas comerciales de cualquier naturaleza que a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior hayan tenido unos activos brutos iguales o superiores a los 5.000 salarios mínimos legales vigentes o unos ingresos brutos iguales o superiores a los 3.000 salarios mínimos legales vigentes. Es decir, por ejemplo, para el año 2023, las empresas obligadas a tener revisor fiscal son las empresas que a 31 de diciembre del año 2022 hayan tenido unos activos brutos iguales o superiores a los 5.000 millones de pesos o unos ingresos brutos iguales o superiores a los 3.000 millones de pesos. También en el artículo 203 del Código de Comercio se establece de una forma muy general la obligación de tener revisor fiscal a las sociedades por acciones, las sucursales de compañías extranjeras y las sociedades que voluntariamente así lo dispongan. Por otra parte, las empresas no están obligadas a tener un revisor fiscal suplente. Pero ¿qué pasa? En el caso de que el revisor fiscal principal se enferme, se incapacite o por alguna razón no pueda asistir a una asamblea o no pueda firmar una declaración que se está por vencer, la empresa debe tener un revisor fiscal suplente para que lo pueda revisar, reemplazar o pueda firmar la declaración. Pero para que el revisor fiscal suplente lo pueda reemplazar debe estar debidamente elegido por la asamblea y registrado en la Cámara de Comercio y en el RUT. De lo contrario, no lo podrá reemplazar ni podrá firmar ninguna declaración. Por otra parte, en el artículo 215 se establece que un contador público no puede ejercer como revisor fiscal en más de 5 sociedades por acciones. Por ende, si se trabaja con una firma de contadores públicos prestando el servicio de revisoría fiscal, se debe elegir un contador público para cada revisor. En esta oportunidad vengo a hablarles sobre las funciones de revisor fiscal según el artículo 207 del Código de Comercio. La primera función nos habla de que el revisor fiscal debe cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. Esto quiere decir que el revisor fiscal, antes de tomar alguna decisión, siempre debe regirse bajo los estatutos de la organización en que le esté trabajando. Por decir, el revisor fiscal es la persona idónea que cumple dentro de las organizaciones vigilar, auditar toda la parte de la empresa, ya sea administrativa, ya sea financiera, ya sea de talento humano, sea la operativa. El revisor fiscal tiene toda, se puede decir, la facultad de auditar y cerciorarse de los procedimientos de la empresa, pero también debe regirse a lo que está en los estatutos de la empresa y lo que la Asamblea General y la Junta de Socios le impartan. En la función 2 nos habla de dar una oportuna cuenta por escrito a la asamblea o junta de socios o a la junta directiva o al gerente, según los casos de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios. Según en esta función que nos explica el artículo, habla de que cuando nosotros como revisores fiscales hacemos la auditoría
según el dictamen de lo que encontremos los hallazgos, debemos dar un informe por escrito a la junta directiva, al gerente, a los socios de cómo se encuentra la empresa y qué hallazgos encontramos en el desarrollo de nuestras funciones. En la función 3, el artículo nos habla de colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías y rendirles los informes a que haya lugar o les sean solicitados. En esta función nos habla de, por decir, cuando la DIAN o la UGPP nos hace un requerimiento, nosotros como revisores fiscales debemos ser los primeros en brindar la información requerida por aquellos entes. En la función 4 habla de velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las reuniones de la asamblea, de la junta de socios y la junta directiva, y porque se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines. En esta función habla sobre que cuando nosotros tengamos reuniones, ya sea con la junta, ya sea con la asamblea, ya sea con la junta directiva, todas las actas que se realicen en dicha reunión debe estar por escrita, debe haber una copia, porque esa es nuestras pruebas en un futuro como revisores fiscales, donde nosotros impartimos nuestros dictámenes, donde se les hizo los hallazgos, donde se les dio la auditoría a los directivos y es como decir, salvaguardarnos de alguna irregularidad que haya dentro de la empresa. Función 5. Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro título. Esto quiere decir de que los bienes que se tengan en la empresa, nosotros como revisores fiscales debemos tratar de procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación de los bienes que se tengan de los socios o ya sea de la junta directiva, velando de que todo esto esté debidamente salvaguardado, debidamente digitalizado, o sea, esa información tan importante como revisores fiscales debemos llevar un seguimiento a dicha información. En la función 6 del artículo 207 nos dice impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales. En la función 7 habla de autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su dictamen o informe correspondiente. Esto quiere decir que en el momento del revisor firmar unos estados financieros, una documentación, él da fe de que esa documentación se encuentra totalmente en orden. En la función 8, según el artículo, nos habla de convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue o sea necesario. O sea, el revisor fiscal está en su facultad de llamar a la junta directiva o a la asamblea a realizar reuniones extraordinarias cuando él lo considere pertinente. En la función 9 nos habla de cumplir las demás atribuciones que se le señalen en las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, le conviene la asamblea de juntas de socios. O sea, el revisor fiscal siempre debe tratar de cumplir con todo lo que está estipulado bajo la norma y debe de cumplir también sobre los estatutos de la organización
pero también debe tener en cuenta la voz y voto de los accionistas y la asamblea. En la función 10 nos habla de reportar a la unidad de información y análisis financiero las operaciones catalogadas como sospechosas en los términos de literal D del numeral 2 del artículo 102 del decreto ley 663 de 1993, cuando le advierten dentro del giro ordinario de sus labores. Nosotros como revisores fiscales debemos de tener una ética y debemos de partir de la fe. Nosotros debemos de reportar cualquier anomalía que encontremos bajo las empresas o que veamos bajo nuestro dictamen que se están haciendo cosas indebidas o se está haciendo fraude.